Hola ratones, ¿cómo están? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? Qué triste tener que venir a hacer un video sobre esto porque son cosas que no deberían pasar. Y no un video celebrando que ya somos 700. Chicos, en serio, estoy muy agradecida por los 700. No he subido video no porque no quiera, sino porque he estado así de tareas. O sea, las personas que han entrado a los en vivos que he hecho, que ya no he hecho más, lo sabrán. Y los que me sigan en TikTok también lo sabrán. He estado así de tareas. Para los que no sepan, este año me graduó, ojalá, no de Hokage, pero sí me graduó de la universidad. Entonces espero poder hacer las cosas bien este poquito de tiempo que me falta para terminar las cosas. ¿Qué cosas están pasando? Por el título ya deben saber que esto es chisme fijo. Para ponerlos en contexto, saben que en cada video de Pintor Nocturno yo les decía, vayan a comprar el capítulo en Lessing. Es la única plataforma donde ustedes van a poder acceder a este material de manera legal, donde verdaderamente están apoyando al autor. Incluso tengo un video donde les enseño cómo acceder a estos capítulos, cómo comprar estos capítulos sin necesidad de tener un peso. ¿Por qué? Porque Lessing regala monedas todos los días. Todos los días está regalando unos bonos para entrar para leer cualquier manga en específico. Y los días lunes, miércoles y viernes está regalando monedas. Así que incluso les dejé un traductor. Ahora, ¿qué pasa? Que como les digo, es la única plataforma donde ustedes pueden acceder de manera legal a este tipo de contenido. Lessing, para quienes no sepan, es un portal webtoon. Webtoon se diferencia de webcomic en la presentación. Eso yo no lo sabía, lo acabo de leer. Y son estos manhwas que tanto nos gustan y que tanto leemos, pero que lastimosamente hemos llegado a conocer de manera ilegal. Siguiendo con el tema, Lessing es una editorial. Lessing es una empresa fundada en Corea del Sur con sede en Corea del Sur. Actualmente, a día de hoy, Lessing ofrece servicios en japonés, en coreano y en inglés. Son los tres idiomas legales en los cuales Lessing publica. Es decir, que las traducciones en español y en portugués, en francés, en italiano, todas estas traducciones en ruso son ilegales. Y la ilegalidad es un delito. Violación de los derechos de autor, copyright. ¿Y qué es el copyright? Bueno, se los leo. Derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo. Es el derecho que yo tengo a proteger lo que yo creo, lo que sale de aquí, la propiedad intelectual, lo que yo imaginé y plasmé en un libro o en una canción, en lo que sea, es mío, salió de aquí, yo decido qué hacer con eso y por lo tanto, como yo lo creé, las ganancias son para mí. O en su defecto, la editorial que publica estas obras. ¿Quién es en este caso? Lessing. Entonces, Lessing es una empresa, chicos, es una empresa que está protegiendo y velando por la propiedad intelectual de los creadores. Esto es ilegal y los invito a que investiguen sobre el tema, porque pues aquí no les voy a dar una clase, porque es un tema demasiado extenso, con leyes y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa con todas esas traducciones en el español, portugués y eso? Que están violando el copyright, la propiedad intelectual, están cometiendo un delito. Sí, son ladrones. Somos ladrones por leer de manera ilegal, estamos cometiendo un delito. Y chicos, esto está perdido, o sea, no podemos defender y yendo a tirarle hate a las personas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que Lessing ha pedido a los lectores legales por Twitter
que por favor le mandaran un enlace de todas estas páginas donde se encontrara material extraído de Lessing, o sea que lo cogieron de Lessing y lo tradujeron al español para denunciarlos. Todos estos autores coreanos han escrito tweets mostrando su desagrado, su rabia, su frustración por el robo de sus trabajos. Han dicho que los lectores ilegales son delincuentes, son bichos, que se vayan a la... todo este tipo de cosas, pero en ningún momento se ha mencionado a Latinoamérica y aquí viene el problema. Una chica que no voy a mencionar su nombre porque esta chica ya ha sufrido demasiado hate, demasiado, y cuando digo demasiado es que no solamente ha sufrido acoso, hate por parte de una comunidad de habla hispana, sino que también ha recibido hate de comunidad de habla inglesa y ahora coreana. Hizo un video en TikTok que fue dando su opinión. Yo sé que ella en ningún momento quiso generar todo esto. Yo sé que ella de buena manera lo hizo, quiso como que informar y cometió un error. Y lastimosamente este error sobrepasó fronteras literalmente porque pues lo que les digo, ese video llegó a Corea. De hecho, este video está en español y hubo personas que lo tradujeron a inglés y uno de los autores, el autor o la autora de Juego a Ciegas, lo tradujo a coreano. Entonces por eso les digo que literalmente sobrepasó fronteras. Donde ella decía que Lessing estaba tomando esto, pues no sé, de una manera racista y xenófoba por el hecho de que estaban tumbando mayormente sitios en español y no en otro, debido a que nos estaba excluyendo a la comunidad latinoamericana y que la comunidad latinoamericana era una de las comunidades que más fama le daba a estos manhwas, diciendo que gracias a esto muchas personas han comprado sus obras, que muchas cosas, ¿saben? Y esto pues fue una información errónea. ¿Por qué? Porque los autores y Lessing mismo ha hecho comunicados en tweet donde muestran el desagrado a los lectores ilegales en general. En ningún tweet, en ningún momento, ni siquiera los tweets de Minhwa, la autora de VJ Alex, que de hecho retuiteó sus tweets pasados, donde, saben, una vez había dicho que no, si no tienes dinero, pues no deberías leer ilegal. Si no sabes el idioma, pues que aprendas el idioma o que busques manera para leerlo. Nunca se mencionó a Latinoamérica, siempre se habló de manera general, los lectores en general, nunca se mencionó a Latinoamérica. Y si ese hubiese sido el caso, ¿qué pasa, chicos? Que yo les voy a decir algo. Hay idioma oficial coreano, japonés e inglés. Es normal que nos tengan más en la mira a las traducciones en español. O sea, díganme ustedes, si ya hay un idioma oficial inglés, hay un idioma oficial coreano, es normal que se van a dar cuenta, porque son demasiado obvios, las traducciones al español y portugués y, ¿saben?, esos idiomas. Y sin embargo, ese no es el caso, porque ya les digo, se ha hablado de manera general. Si van a leer los tweets, se van a dar cuenta que todos estos tweets hablan de manera general. Nunca se menciona Latinoamérica en específico. Por lo tanto, eso es una difamación, eso es una calumnia de que están hablando de Latinoamérica como tal. Como les digo, si ya hay un idioma inglés, inglés, coreano y japonés, obviamente van a ir tras el idioma español. Otro tema, y es que Lessing ya está sacando traducciones al español, ha hecho convocatorias para personas que puedan traducir esto, que quieran participar en las convocatorias y trabajen con Lessing haciendo traducciones. No había por qué alborotar el avispero, no había por qué generar este tipo de polémica, porque a esta chica le están tirando mucho hate y yo sé que ella no hizo eso con mala intención. Y es aquí donde les quiero hacer una sugerencia, dar un consejo, porque yo sé que mis suscriptores son personas maduras, son personas que no me importa si son menores de edad. Yo sé, chicos, que ustedes pueden pensar racionalmente, que ustedes pueden tener una opinión más crítica de las cosas, más objetiva y no tan subjetiva,
como lo que se ha venido haciendo, tirándole hate a los autores, tratándolos de lo peor, porque no había necesidad de eso. Chicos, TikTok es una plataforma que yo lo he dicho muchísimas veces. TikTok es una plataforma donde tú puedes llegar a tener un alcance orgánico increíble, donde tú puedes alcanzar muchas personas, donde tú puedes llegar a muchas personas. Y esto es peligroso porque tú no estás siendo consciente de que ese contenido que tú estás publicando lo están viendo personas menores de edad, niños. Cuando yo les digo que niños, estoy hablando literalmente de niños. ¿Qué pasa? Que a mi cuenta han llegado niños de 9 años, de 11 años, preguntándome por manhwas, yaoi. Y yo digo, Dios mío, hijo mío, deberías estar estudiando. A tu edad yo estaba buscando sirenas captadas en cámaras en YouTube. Yo no estaba buscando ese tipo de cosas. Y si uno no les da esa información, te tratan de lo peor. O sea, ¿qué cosa más peligrosa hay hoy en día? Niños con acceso a internet. La ilegalidad ha causado eso, que este tipo de contenidos lleguen a niños. Esto no debería ser así porque esto es contenido para adultos, empezando por eso. Que si tu mamá te pilla que estás leyendo este contenido, probablemente no solo la autora te va a dar un coscorrón virtual, tu mamá te lo va a dar ahí, en vivo y en directo. Entonces ya esto empieza siendo un problema de que esto no debería estar leyendo los niños menores de edad. Y que si ustedes lo están leyendo y son menores de edad, tienen que pensar con la cabeza fría. Que ustedes ya de por sí están cometiendo algo que no se debe. Están leyendo algo que no está escrito para ustedes menores de edad. Otra cosa viniendo con lo de TikTok. Chicos, hay que tener mucha responsabilidad con las cosas que se comparten por internet. Porque esta idolatría de yo te quiero porque tú estás del otro lado de la pantalla y te estás atreviendo a hablar, esto no se debe hacer. Yo soy una persona como ustedes. Ustedes me escriben por Instagram y yo les respondo si tengo tiempo. Yo soy una persona normal que estudia, que, ¿saben? No soy un idol, no soy nada de eso. Y esto pasa con TikTok, que cualquier persona que se atreva a hacer un video, subir contenido, ya es una persona que es demasiado idolatrada, que todo lo que diga se le va a creer y no se va a investigar antes. Entonces, esta responsabilidad tiene que ser por parte de las personas que crean contenido. Que mi opinión ya no es solamente mi opinión, que estas personas que me ven pueden causar mucho daño porque pueden tergiversar esa información, poner palabras que yo nunca dije, pueden malinterpretar y pueden ir a hacerle daño a otras personas, porque sí, era mi opinión, pero tú lo viste y dijiste, tiene razón, voy a ir a tirarle hate y fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál es mi invitación a los creadores de contenido? Que seamos un poquito más responsables con las cosas que compartimos, porque está bien, yo soy una persona común y corriente que sale a la tienda a comprarse un pan, yo no soy famosa, pero comparto cosas por internet que pueden ser malinterpretadas. Y tengo que ser consciente a qué público va a llegar esta información que yo estoy dando. Si ya de por sí le caigo bien a muchas personas, ¿qué público va a escuchar lo que estoy diciendo? ¿Será que puedo hacerle daño a otras personas? ¿Será que mi comentario, mi opinión puede causar un impacto negativo en la vida de otras personas? Y fue lo que pasó. No se pensó antes de subir un video en todo lo que iba a causar, en todo el revuelo que iba a causar. Porque estos autores, o sea, estamos hablando de Asia, estas personas asiáticas tienen una responsabilidad muy grande con su trabajo. Son personas que se toman demasiado en serio su trabajo y su vida profesional. Son personas que no duermen, son personas que trabajan demasiado, que tienen mucha carga y que su salud mental se ve demasiado afectada. Ahora ponte que tú te desvelas días enteros haciendo tu cómic para lanzarlo y vivir de lo que amas y que ese cómic sea robado y sea compartido en otras plataformas. Es feo, chicos, es feo. Mírenlo por donde lo miren, es algo horrible y es algo que sienta mal. Quiero decir, la opinión es como los derechos. Mis derechos acaban cuando empieza a afectar los derechos de otra persona. Así mismo la opinión. Mi opinión acaba
cuando ésta puede afectar de manera negativa a otras personas. Y en este caso fue lo que ocurrió con los autores. Al decirse esa opinión que no iba con intención de crear este tipo de polémica, muchas personas, en su mayoría menores de edad, tomaron esta información de una manera demasiado horrible, cruel, y fueron a restregarle y hacer comentarios demasiado horribles a su autora. Fueron a restregarle que leían ilegal, hicieron comentarios de que entonces no vamos a leer nada, entonces es cuando más voy a leer de manera ilegal, vamos a mostrarles todos que estamos leyendo de manera ilegal para que se sienta mal. Es horrible, imagínense todo el daño emocional que se le causó a esta persona. Y es a donde voy, o sea, tenemos que ser un poquito más responsables con las cosas que compartimos, está bien, es mi opinión. Compártesela a tu mejor amiga. Probablemente uno dice esto, mira, es lo que yo pienso y se lo comparto a alguien cercano a mí y ya, nadie se verá afectado. Y me desahogué y dije lo que tenía que decir, pero lo dije en mi privacidad. Y ya, se lo dije a mi mejor amiga, a mi mejor amigo y ya, me calmé, me desahogué. Es todo, no ocasionó daño a nadie y tú te desahogaste. Decir que el público latinoamericano ha traído fama por la ilegalidad es mentira, chicos, eso es falso. Imagínense, si Lessing tiene tanta popularidad, tanto dinero, solamente en los idiomas que ha sacado, fundada desde 2013, tienen que pensar algo, y es que de 100 personas que leen de manera ilegal, una, dos o contadas con los dedos van y compran el capítulo legalmente después de que lo leen. Muchas personas se jactan de que yo me leo 5, 6, 7, 8, 10 manhwas por día. Esto no es una competencia. Tampoco decir de que yo empecé a leer manhwas desde los 10 años es un motivo de orgullo. Yo empecé muy joven. Empecé primero a ver antes que leer. Leer sí empecé un poquito más viejita. Para los que tampoco lo sepan, yo tengo 24, casi 25 años. No soy una niña. ¿Qué pasa? Que yo antes no sabía lo que era TikTok. Yo antes no sabía lo que era un copyright, no sabía absolutamente nada de eso. Por lo tanto, yo jamás fui a tirar hate, mucho menos ahora con la edad que tengo voy a ir a tirar hate. Entonces yo por eso pienso que la mayoría de estas personas que van a tirar hate son menores de edad. Entonces, chicos, si ustedes son menores de edad, por favor no lo hagan. Pensemos con claridad las cosas antes de hacerlo, porque estamos haciéndole mucho daño a una persona que no se lo merece. Si Lessing, desde que se fundó, desde 2013, no ha necesitado todavía una traducción al idioma español, no podemos suponer que está perdiendo público, porque si con ya los idiomas que tiene es una empresa tan grande, tan reconocida, con tanto dinero, amigos, es ilógico pensar que el público latinoamericano es quien le está dando fama a Lessing. O sea, no podemos pensar que solamente Estados Unidos, solamente Japón están leyendo estas obras. Muchísimas personas rusas que hablan inglés, muchísimas personas de Francia que hablan inglés están accediendo a este material de manera legal. Por lo tanto, si tienen la fama que tienen, se lo han currado, se lo han trabajado. Y para finalizar de esto que tenía que decir, chicos, recordemos también que leer, que jugar videojuegos son lujos, no son necesidades. No nos vamos a morir por leer un cómic, no nos vamos a morir. Están pasando cosas mucho peores en el mundo que de verdad sí nos afecta en nuestra vida. Entonces, definitivamente pensemos muy en las cosas. Si no tenemos dinero y toca y de todas maneras tú quieres seguir leyendo, por favor, cállense, compartan esa información o compartan lo que están haciendo con su mejor amiga, con el perro, con el gato, pero no lo compartan en internet porque estamos arruinando vidas. En estos momentos me da muchísimo pesar con esta chica que hizo esto, porque yo estoy segura que ella no lo hizo con mala intención.
Ella jamás pensó que esto iba a ocurrir y por eso si en algún momento ella aparece otra vez en las redes sociales, denle apoyo, no la juzguen porque ella no cometió esto con mala intención. Esto fue algo que se le salió de las manos y que fue un error como muchas personas han cometido errores en internet. Entonces chicos, muy pronto voy a volver. Yo ya me despido, muy pronto voy a volver. Ya ahorita que termine de hacer las tareas. Igual he estado un poquito triste por cosas que están pasando en este país, en mi país, que de verdad sí me afectan. Entonces, nada, solamente era eso, quería venir a hablar de eso y decirles que los quiero mucho y que muchas gracias por las 700 personas que me están siguiendo. De verdad que estoy muy agradecida. Chao, chao y espero que se encuentren muy bien, que coman y que hagan lo que se les dé la gana, pero no cosas malas por internet. Chao.